Bueno, muy bien. Vamos. Pero me dijo que sí. Bueno, perfecto. Empezamos entonces con la última conferencia, la conferencia, magistral, la prueba de ADN y el derecho humano a la identidad, por el doctor Gustavo Penasino. Él es bioquímico, doctor PhD en biología molecular de la Universidad de Buenos Aires, especialista en genética por el Ministerio de Salud de la Nación, fundador y expresidente de la Sociedad Argentina de Genética Forense, fundador y expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense, de la cual es actualmente consultor, presidente de Fundación INGEN Investigaciones Genéticas y director de la Unidad de Análisis de ADN del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal. Bueno, lo dejo así. ¿Se oye bien así? ¿Sí? Bueno, ¿lo podemos subir un poquitito? Porque me parece que no, pues si no me queda un poco... Ahí estamos, ahí estamos. Sí. Bueno, muchas gracias por estar ahí, por aguantar estoicamente hasta el final nuestras jornadas latinoamericanas de genética forense. Es un gusto estar acá en Panamá y poder, hablar y reunirnos con los amigos y con los conocidos de tanto tiempo. Así que les agradezco por toda la ayuda que nos han prestado, a la universidad sobre todo que nos cedió este espacio. Así que vamos a comenzar entonces con la última charla. El objetivo de esta charla es mostrarles un poquito cómo desde la prueba de ADN cooperamos con el derecho humano a la identidad. Y voy a poner el punterito. A ver. Aquí. Ahí vamos. Bueno, en primer lugar, el derecho humano a la identidad es el derecho fundamental que tiene cada persona a saber quién es, conocer su origen, sus padres biológicos. Ahí ya vemos cómo la prueba de ADN tiene un rol fundamental en este tipo de análisis que queremos hacer, o este tipo de confirmación que queremos hacer de la identidad de una persona. Es una construcción dinámica que se desarrolla a lo largo de toda la vida, determinada por las experiencias de la niñez y relacionada con los vínculos familiares, lugar de nacimiento y crianza. O sea, el derecho humano a la identidad no implica únicamente la identidad genética de una persona, sino todo un contexto. Y vamos a ver que este derecho a la identidad ha estado muy desafiado por las cuestiones de desaparición forzada. Yo creo que hoy día en el mundo actual el mayor problema social a nivel gigante, digamos a nivel muy grande, es la desaparición forzada de personas. Para esto vamos a ver lo que decía la Declaración de la ONU del 23/12 del año 2010, en su artículo 2, dice que a los efectos de la presente convención se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Hasta acá parece ser un artículo adaptado exclusivamente a las dictaduras latinoamericanas del siglo pasado, porque hoy día, por lo menos en Latinoamérica, es muy poco probable que ocurra esto con la autorización del Estado, digamos. Pero hoy día sí tenemos muchos otros problemas que tienen que ver con desaparición forzada de personas. Entonces, afortunadamente, en el artículo 3 de la misma convención, agregaron: los Estados partes tomarán las medidas apropiadas para investigar sobre las conductas definidas en el artículo 2 que sean obras de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado y para procesar a los responsables. Es decir, la desaparición forzada ya no implica únicamente una
una, digamos, acción hecha por el Estado, sino que puede ser hecha por otros grupos, como vamos a ver ahora en un momento, y el Estado tiene la misma responsabilidad de encontrar a los culpables, de procesarlos y demás, que si hubiera sido hecho por orden del Estado en algún momento de la historia. Hacemos esta diferencia importante porque si no, estaríamos en una situación de víctimas de primera y víctimas de segunda. O sea, las víctimas a las cuales hay que ayudar son las que desaparecieron o tuvieron una muerte sin ningún procesamiento y sin ninguna cuestión legal, solo por acción del Estado. Entonces, aquí estamos hablando también de que otros grupos o personas que puedan llegar a provocar desapariciones forzadas, también tiene el Estado la responsabilidad de investigar y llegar a los responsables. El problema es cuando vamos a centrarnos en Latinoamérica. Por ejemplo, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU tiene como tarea primordial ayudar a los familiares de las personas desaparecidas a averiguar la suerte y el paradero de las víctimas. Actúa como cauce de comunicación entre los familiares de las víctimas de desapariciones y otras fuentes que denuncian casos, etc. O sea, este grupo lo que tiene como objetivo es recibir la denuncia de esas víctimas de desaparición forzada. Pero cuando vemos las cifras nos encontramos con estos datos. Esto es los casos de desaparición forzada en América Latina a mayo de 2022. Y vamos a ver países que tienen 0 o 5 o 1. Es muy poco probable que eso sea realmente una cifra que tenga que ver con desaparición forzada en Latinoamérica. Tenemos casos más amplios, digamos, en Argentina con 3.000 denuncias, en Guatemala con 2.800, El Salvador 2.200, Perú 2.300. Y además, el propio grupo de las Naciones Unidas aclara que Colombia y México ratificaron la Convención Internacional y por lo tanto tienen una estadística por separado. O sea, aquí en este cuadro no están incluidos ni Colombia ni México. En realidad Colombia está incluido con 900, pero y México está incluida con 300 y algo que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, ahora vamos a ver un poco qué pasa en la realidad de esos países de acuerdo al propio Estado en cada caso. Entonces, podemos dudar de estos resultados porque realmente no reflejan en absoluto la realidad. Empezamos con Colombia. Tenemos el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia que plantea que la desaparición humana no ha sido ejercicio exclusivo de los estados dictatoriales en procesos de control político y social, sino que forman parte de los repertorios de violencia de grupos armados ilegales como las guerrillas y grupos paramilitares, que entre otros actores han asumido estas prácticas para la reproducción de sus actividades. O sea, acá ven claramente cómo la cuestión de la desaparición forzada no se centra en acciones propias del Estado, sino en acciones de otros grupos que dan lugar a esas situaciones. Y tiene un buen sitio de internet, esta unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, en el cual tenemos mucha información sobre el tema, y ahora vamos a ver un poquito dentro de ese sitio algunas cosas interesantes. Por ejemplo, tenemos el universo inicial de personas dadas por desaparecidas de 111.000 personas, solicitudes de búsqueda 32.000 personas. O sea, esto sí nos acerca más a los datos reales de la región. Y una cosa muy interesante que está en este sitio, que lo pueden ver, es que está el nombre, la lista completa con nombre y apellido de todos los que han sido denunciados, o sea, de las 111.000 personas. Eso me pareció algo muy interesante desde el punto de vista humanitario, porque como que le da una entidad, o sea, es alguien que falta y que el Estado le reconoce esa falta. Y acá vemos algunos gráficos muy interesantes también para entender un poquito la realidad de cada país.
vemos primero personas dadas por desaparecidas según el año de ocurrencia del hecho. Vemos que hacia el 2000, 2000 y algo ha recrudecido la cantidad de personas desaparecidas y luego está en descenso. En los últimos años es mucho más reducido. Y algo muy importante también es quién es el que hace desaparecer personas en Colombia. Bueno, este gráfico lo indica. Fíjense que aquí vemos como grupos paramilitares, el mayor responsable, siempre según los datos oficiales, ¿no? Luego, la fuerza pública también, pero fíjense que la fuerza pública, a la cual sería lo del artículo 2 del que hablábamos de las Naciones Unidas, que actúan con la autorización o en representación del Estado, tienen un nivel de desaparición, digamos, un nivel de acción en desapariciones forzadas, pero muy bajo. En Colombia, no estamos hablando de Colombia. Luego grupos guerrilleros también tienen una alta participación, grupos armados, o sea, otra serie de grupos también están aquí. Todos estos datos están en el sitio de Colombia y es un gráfico interactivo también que pueden ver distintos aspectos de la cuestión. ¿Qué pasa en México? En México tenemos esta comisión que es medio impronunciable, que es Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas. No. Es un poco extraño el nombre porque generalmente la gente le pone, a las comisiones le pone un nombre que se pueda pronunciar, pero bueno, este no se puede pronunciar. Pero el sitio está muy bien. Y también acá alude a desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cuya administración y coordinación corresponde a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. O sea, acá también engloba a todas las desapariciones que pueda haber. Y vamos a ver datos. Personas desaparecidas y no localizadas. Ahora vamos a ver qué diferencia hay entre una y otra, porque a mí me parecía que era lo mismo. Pero ven que dice personas desaparecidas 105.000, personas no localizadas 11.000, con lo cual uno dice, bueno, desaparecido y no localizado es lo mismo. Bueno, ahora vamos a ver en un segundito que no. Y luego tenemos las personas localizadas, que este es un dato también importante, o sea, muchas personas que se han denunciado como desaparecidas y que en realidad aparecen o sin vida o con vida, ¿no? Acá tienen la estadística de la cantidad de personas en esa condición. Vemos que hay al día este, que era el que hice la presentación, que era el día 7 de agosto de 2024 a las 9:38, los resultados son estos. Les digo el día y la hora porque esto se mueve minuto a minuto, o sea, está constantemente en cambio. Y el sitio está muy bueno también. Primero les voy a decir qué significa desaparecido y no localizado y cuál es la diferencia. La diferencia es que una persona desaparecida no se sabe dónde está y se cree que podría ser víctima de un delito. Y no localizada es no se sabe dónde está, pero no se considera víctima de un delito. Entonces, hacen ahí una diferencia que habíamos visto que no era exactamente lo mismo. Pero esto varía de estado a estado y en algunos estados consideran directamente que cuando una persona falta 72 horas y está como no localizada 72 horas, ya la pasan a desaparecido y cambia, digamos, de estatus. Esto varía de estado a estado, puede cambiar también. Entonces esa es la diferencia entre desaparecido y no localizado. Y les decía, los gráficos que tiene son muy interesantes porque acá vemos en este gráfico de abajo, una pista de por qué es la desaparición, o sea, cuál es la motivación de la desaparición. Este gráfico en amarillo es de mujeres y el gráfico en azul es de hombres. Fíjense, de mujeres entre 10 y 20 años es la mayor cantidad de desaparecidas. O sea que estamos hablando probablemente de redes de trata. En cambio, en los varones vemos que se mantiene constante a lo largo de los años y fíjense que prácticamente no varía hasta los 45, recién comienza a disminuir hacia los 45 años, desde los 15 o 16 años. O sea, estamos hablando probablemente de bandas ligadas a alguna actividad ilegal como el narcotráfico. Entonces, este gráfico ya nos da una idea de lo que está pasando y de cuál es el motivo o la preocupación que
que tiene que ver con la desaparición forzada en México. Y aquí está por estado. Bueno, por supuesto los estados que tienen más población tienen más desaparición. Vemos aquí el Estado de México, que es el que tiene el máximo, digamos, y luego estados relacionados con la frontera con Estados Unidos también, que tienen mucha actividad de bandas de cártel de narcotráfico. Vemos aquí Sinaloa, bueno, ahí tienen varios que tienen mucho nivel de desaparición de personas. Nuevo León mismo, aquí ven. Acá ven, por ejemplo, cosas que pasan en Monterrey, Nuevo México. Tenemos esta situación de cadáveres que se queman y se llevan prácticamente al nivel de calcinación. Una pequeña observación, creo que ya la había hecho durante el curso. Hay que hacer una buena diferencia entre cadáver quemado y calcinado. Nosotros con los cadáveres calcinados tenemos una reducción total a mineral, con lo cual ahí no hay ADN. O sea, si un cadáver está calcinado, no vamos a encontrar nada de ADN. Ahora, en la charla diaria, inclusive a nivel periodístico, es muy usual decir encontraron un cadáver calcinado dentro de un automóvil, por ejemplo, o en un lugar determinado o a raíz de un incendio. ¿Y cómo saben que era un cadáver? Porque si estaba calcinado lo que había era un montoncito de ceniza. Había algo como estos fragmentos óseos probablemente mezclados con tierra y así. Entonces, lo habitual es que se le llama cadáver calcinado a un cadáver que no está calcinado, que está quemado externamente. Y en esas condiciones obtenemos resultados perfectos de ADN. No hay ningún problema en hacer un ADN de un cadáver quemado y de hecho obtenemos resultados mejores que los que habría si hubiera fallecido por muerte natural. Esto es porque el calor mata a las bacterias y preserva el material biológico. Esa preservación ocurre por una cuestión física. O sea, si uno calienta un recipiente con agua y lo deja un rato largo a 100 grados, la temperatura no va a pasar de 100 grados en el interior del líquido, hasta que se evapora toda el agua y entonces ahí sí aumenta. Pero, ¿y qué pasa en el cuerpo humano? El cuerpo humano es mayoritariamente agua. Entonces, si se quema un cadáver, internamente la temperatura no va a superar nunca los 100 grados, hasta que se evapora la totalidad del agua. ¿Y 100 grados le hace algo al ADN? Sabemos que no, que el ADN es perfectamente resistente a los cambios de temperatura y que la temperatura de 100 grados inclusive se usa como parte del análisis. Ustedes saben que las pruebas de PCR llevan temperaturas de 95, 96 grados y no tiene ningún problema, el ADN resiste. Así que en un cadáver quemado tenemos excelente material para analizar. En el caso de los cadáveres calcinados o parcialmente calcinados, como en este caso, lo que hacemos es buscar fragmentos óseos. Buscamos pequeños fragmentos, no la ceniza, porque la propia ceniza no va a dar ADN seguro, porque es un mineral, pero cuando hay núcleos de osificación o fragmentos, como en estos casos, podemos llegar a tener algún resultado. ¿Y qué pasa en nuestro país, en la Argentina? Bueno, hubo siempre toda siempre desde el final de la dictadura militar, que duró de 1976 a 1983, hubo una polémica sobre cuántos desaparecidos realmente había habido. Estamos hablando de desaparición forzada de personas durante la dictadura militar con anuencia o autorización del gobierno, del Estado, digamos, del Estado en ese momento. Tenemos un informe de la CONADEP que habla de 8.961 desaparecidos, pero deja abierta la lista a que pueda haber más, porque son los desaparecidos que han documentado perfectamente su desaparición. Luego, en 2006 se desclasificaron unos documentos del Departamento de Estado de Defensa de Estados Unidos y en esa información estaba una especie de memorándum que le habían hecho militares argentinos que trabajaban para la inteligencia de Estados Unidos en la época de la dictadura militar, no en 2006, ¿no? Que hablaban de 22.000 desaparecidos. A todo esto también organismos de derechos humanos dicen que pudieron haber alrededor de 30.000 desaparecidos. Hace poco salió un video
de un ex guerrillero que dice que él había ideado la cifra de 30.000 desaparecidos porque si decían que había habido 4.000 o 5.000 no les iban a dar los subsidios, una cosa así muy digamos, insisto, no estoy diciendo que eso es cierto, digo, apareció un video con ese dato y no se sabe en realidad si es cierto. El hecho es que lo más probable es que la cifra ande alrededor de más de 20.000 desaparecidos en la época de la dictadura militar. Y acá ven algunos trabajos que hicimos cuando comienza la democracia en Argentina, se comienzan a hacer trabajos relacionados con la investigación en fosas comunes. Y aquí les quería mostrar un poco el trabajo multidisciplinario, el trabajo de los antropólogos. En esto nosotros no participamos, nosotros hicimos las pruebas de ADN, pero fíjense los antropólogos cómo trabajaban. En una época, las primeras fosas comunes que se descubrieron, hubo un juez en la provincia de Córdoba, en Argentina, que ordenó que con una pala mecánica retiraran los restos y los enviaran a los laboratorios para hacer pruebas e identificarlos. Por supuesto que es una manera burda de retirar las muestras porque no iban a ser posible de identificar en esas condiciones en una bolsa llena de restos óseos. La forma correcta es lo que ven aquí. Este trabajo es del equipo argentino de antropología forense que hacía, como ven ahí, un trabajo muy cuidadoso e inclusive iban retirando los cuerpos por capas porque las mismas fosas se usaron en varias épocas distintas. Entonces, cada capa implicaba una desaparición forzada o varias desapariciones forzadas en un año determinado. Otra capa más arriba, un año más cercano y así. Entonces, ese dato era fundamental para esclarecer también, para hacer una especie de preidentificación del cadáver, de los restos óseos que ahí se hallaban. También se determinaba a través de los antropólogos, determinaban también, como decía hoy Adán a la mañana, determinaban también la causa de muerte, o daban información, como decía él, para no decir determinar la causa de muerte, daban información porque si tenían pongámosle un disparo en la cabeza o algún tipo de lesión ósea que podía provocar la muerte, lo podían determinar. Y este dato del año en el cual había sido inhumado ese cuerpo era muy importante porque había denuncias aún durante la dictadura militar y con su época también, el momento de la denuncia, eso estaba registrado, el momento en el que se ocurría la desaparición de la persona. Entonces, supongamos, si había una denuncia del año 1977 y el cadáver correspondía a un periodo previo de 1976, no podía ser la persona que se estaba buscando. Y así obtenían un primer dato de qué se podía hacer. Luego los restos óseos se enviaban, una vez identificados, se tomaba una porción de cada uno de los cuerpos, porque algo muy importante de hacer esto es que no hace falta identificar todos los huesos. Basta con reconstruir el resto óseo, el esqueleto, digamos, fuera de la tumba y retirar una muestra de ese resto, porque los demás huesos corresponden a la misma persona. Sobre eso se hicieron estudios de ADN de los casos que no estaban identificados, que en realidad era la mayoría, y en algunos pudimos obtener buenos resultados. Publicamos este trabajo que, como ven, es del año 1997. En esa época las pruebas de ADN todavía estaban bastante en pañales, no había tanta tecnología como ahora, obviamente, así que era muy manual y se demoraban meses en hacer cada prueba genética. Aquí les muestro un poquito algo que utilizamos también para la identificación humana. El atentado a la Embajada de Israel, identificábamos los restos. Fue un atentado que ocurrió en Buenos Aires en el año 1992. En esa época recién comenzaban a publicarse los primeros trabajos sobre STRs. Edwards publicó exactamente en 1992, publicó dos trabajos, uno en 1990 con los primeros detalles y después en 1992 un poco más extendido, así que empezamos a usar los STRs para analizar estos restos derivados del atentado de la Embajada de Israel. Pero vean esta foto de arriba, cómo
tomaban las muestras en ese momento. Tengan en cuenta que no existían pruebas de ADN hasta ese momento. Entonces, la gente que tomaba las muestras las colocaba en una bolsa común, que podía, con guantes totalmente inapropiados, que podían contaminar una muestra con la otra. O sea, la manera de trabajar no era la adecuada, pero hay que entender la época, ¿no? Que no había manera de saber cómo teníamos que hacerlo. Aquí ven, esto es un pie, ven, fíjense en los guantes de la persona que está tomando la muestra, lo colocan en una bolsa de polietileno común, no tiene ninguna prevención. Así que bueno, así todo, estos son los primeros resultados que se obtuvieron. Vean qué feos que se ven a la luz del día de hoy, pero en aquel momento nos parecían extraordinarios. Y estos resultados que ven aquí son de un marcador que se usa hoy día, que está hoy en día en todos los kits, que es el THO1. Este es el THO1. Y fíjense un error que cometíamos, le poníamos 10 a esta variante como si fuera la variante más frecuente, y como bueno, la gente que lo utiliza sabe que no es 10, sino que es 9.3 la variante más frecuente. Pero bueno, con este sistema tan precario, por decirlo así, no veíamos bien la diferencia entre 10 y 9.3, que era una base, ¿no? Aprovechando esa experiencia, hicimos protocolos con la Justicia Nacional, protocolos de toma de muestra. Y en el año 1994, lamentablemente apenas 2 años después, hay otro atentado en una mutual israelita que se llamaba AMIA, y ahí utilizamos esos protocolos y se tomaron las muestras con cuidado y siguiendo una manera más ordenada de guardarlas y de llevarlas a los laboratorios. Y una cuestión importante fue muestrear a todos los cadáveres, porque habíamos tenido un problema en el atentado a la Embajada de Israel, que nos decían, bueno, pero entonces deme el patrón genético del terrorista suicida, porque se suponía que había habido un terrorista suicida que tenía que estar ahí. Y resulta que teníamos muchos cadáveres que habían sido identificados por otras formas, por ejemplo, por huellas dactilares o por el aspecto del cadáver y demás. Y si encontramos un fragmento de ese cuerpo, lo veíamos como un fragmento de un individuo desconocido. No teníamos manera de asignar ese fragmento con el cadáver. Entonces, en el atentado a la Embajada de Israel, a la mutual AMIA, que fue 2 años después de la Embajada de Israel, a todos los cadáveres, aunque hubieran sido identificados por otro método, le tomábamos muestra y ahí pudimos identificar la totalidad de los cadáveres y tuvimos un solo patrón genético que estaba fuera de la identificación. Y teníamos algunos cuerpos que estaban divididos hasta en 7 u 8 fragmentos distintos. Entonces, fue un trabajo que sirvió también para la reconstrucción del cadáver. También había una cuestión religiosa, que hasta tuvimos que devolver los ADN que extraíamos, porque tenían que inhumar al cadáver completo, por una cuestión religiosa, no podían quedar fragmentos así, había que inhumarlo completo. Entonces, todos esos fragmentos se unificaban en un solo cadáver, dado que coincidían genéticamente, y se devolvía a los familiares. Y aquí ya comenzamos a utilizar los multiplexes, ¿ven? Que son multiplexes, le llamábamos en vez de hacer un solo marcador, hacíamos 2 o 3 marcadores en una sola reacción de PCR. Bueno, pero ¿qué pasa hoy después de todo esto? Este aviso, que parece de mucho tiempo atrás, es del domingo 2 de junio de 2024, o sea, es este mismo año, que le llamamos desaparecidos en democracia. No tenemos bases de datos para desaparecidos en democracia. O sea, individuos que desaparecieron después del 10 de diciembre del año 1983. O sea, el que nació el 9 de diciembre tiene chance de ser encontrado a partir de un banco de datos. El que nació el 11 no. Y esto se debe a una ley de Argentina, Banco Nacional de Datos Genéticos, en el que dice, bueno, todo esto, Banco guarda información para establecer la identidad biológica de las personas víctimas de dictadura militar,
buscar e identificar hijos de personas desaparecidas que fueron secuestradas o nacieron durante el cautiverio de sus madres hasta el 10 de diciembre de 1983. Ese es el día. Conservar la información genética y tal, identificar los restos hasta el 10 de diciembre de 1983. Esa ley se modificó más adelante para cambiar el ámbito, el lugar donde iba a estar el Banco Nacional de Datos Genéticos, pero siguió quedando en su artículo segundo, esto que ven aquí. Bueno, la ley se modificó en el año 2009. Esta ley inicial era del 13 de mayo de 1987, o sea, antes de existir las pruebas de ADN, ya estaba esta ley del Banco Nacional de Datos Genéticos. Se modifica en el año 2009 y se cambia el ámbito donde iba a desarrollarse el Banco de Datos Genéticos, pero se mantiene esta situación de que los nacidos hasta el 10 de diciembre de 1983 iban a poder estar ahí en el banco de datos y el resto no. Esto tiene que ver con los artículos que les mencionaba antes, segundo y tercero. El artículo segundo de la Convención de las Naciones Unidas decía que digamos, la obligación de los estados era llegar a los culpables, encontrar a las víctimas y demás, cuando habían sido víctimas producidas por acción del propio Estado. Pero en el artículo tercero dice que no solo eso, que también cuando se producen situaciones como las que vimos en Colombia, como las que vimos en México, y que obviamente también las hay en Argentina, pues las hay en toda Latinoamérica, las hay en todo el mundo para ser más extenso, pero en Latinoamérica tenemos problemas más acuciantes. Bueno, la idea es cambiar esta realidad y la idea es cambiarla, pero recién ahora. Hay un proyecto de ley que, fíjense que está durmiendo desde el año 2018, pero dice: la presente ley tiene por objeto garantizar el derecho a la identidad de origen a todas las personas nacidas en el territorio nacional. No hay víctimas de primera previas al 10 de diciembre, ni de 10 de diciembre de 1983, ni víctimas de segunda nacidas el 11 de diciembre de 1983 en adelante. Entonces, este cambio legal aún no está vigente, pero esperamos que en algún momento podamos tener esa posibilidad. O sea, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Que el Banco Nacional de Datos Genéticos se aboque a la tarea de defensa del derecho a la identidad, que es lo que está haciendo, pero para todos, no solo para una parte de las víctimas. Bueno, por último, y para terminar la charla, dejamos unos minutitos para las preguntas, si quieren hacerlas. Les dejo el dato de nuestra fundación. Nosotros hicimos una fundación en el año 2008 para hacer pruebas de ADN de personas que no estaban incluidas en los objetivos del Estado de estudios de paternidad y demás. Hacemos estudios de paternidad sin cargo para personas que tienen necesidad de conocer el derecho a la identidad. Como dijimos antes, el derecho a la identidad no solo abarca desaparición forzada, si bien es algo muy, diría, emblemático este tema en toda la región, abarca también cuando un chico quiere saber si su padre es su padre. O sea, hasta de ahí en adelante, todo lo demás tiene que ver con el derecho a la identidad. Entonces, bueno, la idea es que podamos resolver los casos con dinero del Estado desde el propio Estado, porque ahora hay fundaciones como la nuestra o hay iniciativas privadas, pero el Estado no ha tomado su responsabilidad para esto, hablando del Estado argentino, ¿no? Bueno, es todo, espero que no se hayan aburrido. Dejamos unos minutos para preguntas, o si las hay en línea. Sí. Empecemos en vivo, sí. ¿Sí se escucha? Sí. Sí. Bueno, de hecho es uno de los motivos por los cuales yo me interesé por esta ciencia, el tema de principalmente abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Los desaparecidos en época de dictadura. Pero como sigo este tema, hay muchos movimientos de desaparecidos a raíz de, o sea, no a raíz, sino fuera de la dictadura en Argentina. Entonces, he buscado en Ecuador, no lo encuentro y quería preguntarte no tanto de ADN, sino
¿por qué crees que se da el contexto y por qué en Argentina es tan visible? Porque no creo que sean realidades tan distintas a otros países de Latinoamérica. O sea, eso básicamente. Bueno, yo creo que, primero, la labor de las abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de los desaparecidos de la dictadura fue muy buena, fue excelente, digamos, esto no significa una crítica hacia esa labor. De hecho, queremos que el Banco Nacional de Datos Genéticos siga manteniendo esa búsqueda por la que pelearon ellas. Entonces, lo que queremos es que incorpore, además de esa lucha o de esa búsqueda, a las víctimas de desaparición en democracia. Yo creo que el hecho de que haya muchos movimientos en Argentina tiene que ver sobre todo con este tema de que el Estado no da respuesta. O sea, esta falta de respuesta del Estado, como veíamos tanto en Colombia como en México, que creo que son los dos países de Latinoamérica que por ahí tienen más cantidad de personas en esas condiciones, bueno, por sus situaciones de diversa índole, ¿no? Pero no importa, o sea, sin entrar al detalle de por qué, hacen estos, por lo menos tienen un archivo público, tienen gráficos que te hacen y te muestran. El Estado argentino no tiene nada de eso. Solamente tiene datos previo a 10 de diciembre de 1983. Entonces, viendo esto, gente que tiene relación con personas desaparecidas, le llaman desaparecidos en democracia para diferenciarlos, hace grupos y se reúnen y son los que están impulsando este cambio en la ley que les estaba mencionando, ¿no? Yo creo que es por eso. No creo que en Ecuador sea tan visible, no creo que haya una ley que diga hasta tal día, el que nació un día después no tiene derecho y el que nació un día antes sí. Es una cosa que la verdad es ridículo, pero bueno, es lo que tenemos. ¿Alguna otra preguntita? ¿En línea no hay? Ah, sí. Solamente un comentario, excelente ponencia. Bueno, yo vengo de México. Tenemos esa problemática en México. Yo creo que pues, necesitamos mayor gente que tenga la capacidad de poder iniciar esa búsqueda, porque, como usted decía, en Colombia y México tienen números por arriba de los que están públicos. No es cierto que son nada más 300 y tantos. Existen un número que no tenemos realmente datos fidedignos de cuántos son los que son los desaparecidos. Pero pues hace falta muchísima gente que quiera trabajar con esta finalidad. Tan es así que hemos solicitado la ayuda de algunos otros países, por ejemplo, Arcíos con el equipo que nos ha ayudado en Argentina, han apoyado. Y aún así pues no se ha logrado hacer, porque es una tarea titánica, es una tarea que realmente necesita mucho conocimiento, mucha gente realmente preparada para poder lograr hacer identificaciones, porque a veces no contamos con datos, ninguna base siquiera con la que pudiéramos comparar. Todos sabemos que nosotros tenemos que compararlo con algo para poder identificarlo y no contamos con ese dato, pero se está trabajando y eso es lo que la parte de la Universidad de Guadalajara está haciendo, preparando nuevas profesiones para que mitiguen este dolor. Y algo que decía, pues es algo que ayuda no nada más a la familia, sino realmente a sanar una herida en toda la nación, porque es una herida que sigue allí, que sigue vida. No logramos hacer que estas personas cumplan su duelo. Ya cuando se entrega, se le haga identificar a la persona y se les entrega los restos, pues esa persona puede tener su duelo y entonces poder salir de eso. Pero la mayoría de la gente, de todos los desaparecidos, está en un proceso sin poder llegar a tener ese duelo. Sí. Y pues una excelente labor la de INSIGEM. Qué bueno, ojalá que en México pronto podamos también trabajar así. Bueno, gracias. Yo creo que igual todo esto se resume en muy poquitas palabras las necesidades que hay. La primera es voluntad política. O sea, si hay voluntad política de hacer algo, sea lo que sea, lo hacen. Si no hay voluntad política, no lo hacen. Nosotros teníamos un antiguo presidente que se llamaba Perón, bueno, los argentinos lo conocen mucho, que decía, si yo quiero que algo no salga, genero comisiones. No lo hago, o sea, genero las comisiones nada más.
y tenía esa ironía un poco, ¿no?, dentro de las capacidades. Entonces, no es un problema de comisiones. Hay que tener la voluntad política de resolver. Y los problemas que hay en nuestros países, yo lo he visto en México y también es el mismo problema que tenemos en Argentina, es que hay peleas internas entre las provincias, en el caso de México, por ahí entre los estados, o peleas, o no digo pelea en el sentido físico, sino desavenencias o problemas, porque uno es de un signo político y otro es de otro y tal. Entonces tenemos la situación que desaparece una persona en un estado de México o en una provincia de Argentina y lo busca ese estado de México o esa provincia de Argentina. Resulta que si se mudaron de frontera del estado, no de país, de un estado al otro o de una provincia a la otra, no lo encuentran más, porque no hay un intercambio de datos entre esa provincia con la otra porque están peleados por X motivo. Entonces, necesitamos un banco de datos que sea nacional, tanto en México como en Argentina, un banco de datos serio, de ADN nacional, y que ahí se chequeen las desapariciones. Idealmente, diría, un banco de datos latinoamericano, pero ya, si no podemos tener uno dentro de nuestro mismo país, menos vamos a tener un banco latinoamericano. ¿Por qué digo latinoamericano? Porque muchas víctimas de trata en Argentina aparecen después en Paraguay o en Brasil o en otro lado, que las obligan a ejercer la prostitución o lo que fuere, pero el hecho es que sería ideal tener un banco que se pudiera entrecruzar. Pero bueno, esto me parece que ya es una utopía. Primero tratemos de tener bancos de datos, aunque sea dentro de cada país. ¿Alguna otra preguntita?